Estamos recibiendo aquí en estudios de Radio Sarandí a Jimena Pardo, presidenta del Banco de Previsión Social. Jimena, ¿cómo andas? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, horas de anuncios del BPS se estuvieron presentando hace pocos días, pocas horas. El lunes, exacto, corre la semana. La serie de medidas que están implementando a partir de julio para poder solucionar esas demoras que fueron identificadas, que estaban trancando varios trámites y distintas acciones implementadas por el BPS. Pero antes de empezar a desglosar esas medidas, ¿cuál fue el diagnóstico que se hizo al llegar al BPS? Bueno, nosotros tenemos una óptica de tratar de mejorar a lo largo del quinquenio lo que es el foco en las personas, ¿no? El foco en el usuario. Que vamos a ser también claros que hoy en realidad también los funcionarios están tensionados, porque si uno tiene niveles de demora importantes y trámites atrasados, y las personas que atienden a la gente tampoco la pasan bien, digamos. Entonces, la idea, empezamos a trabajar con el foco sobre todo en detectar el tiempo que los expedientes demoraban, en particular en lo que tiene que ver con prestaciones, porque de nuevo, acá BPS tiene una serie importante de trámites, en particular todo lo que tiene que ver con empresas y gestiones de empresas, esas son de menos demora, o lo que son prestaciones activos, seguros de desempleo, subsidios por maternidad, todo eso no está incluido dentro de esto. O sea, lo que estamos hablando acá son lo que llamamos trámites prestacionales, en general jubilaciones, subsidios, pensiones por sobrevivencia y alguna cosa se llama jubilación sin cese, de la cual después podemos hablar. Reconocimiento de servicios, ese tipo de trámite. Entonces, nuestro foco, que en realidad también Nobleza obliga a decir que a la medida en que está la historia laboral ya hace muchos años y los sistemas informáticos también te dan más información, más potente, uno la puede usar para gestionar. Y el foco en realidad en general en el BPS siempre fue mirar el tiempo que demoraba la parte como de la liquidación. Pero en realidad la liquidación es una vez que uno ya resolvió el trámite. Entonces, la idea nuestra, como es poner foco en las personas, era eso de mirar todo el tiempo. Es decir, bueno, desde que la persona ingresa, decir se presenta y dice necesito una pensión o me quiero jubilar, hasta que el trámite se culmina. Que acá de nuevo, decir que el trámite se culmina quiere decir que le dimos una respuesta. Exacto. No necesariamente positiva. A veces hay personas que hacen, por ejemplo, reconocimiento de año de servicio. Hay algunas cosas que obviamente terminan con un final más feliz, otras que no. Pero el tema es la resolución del trámite. Y ahí que estaban observando, Jimena, que el tiempo de resolución del trámite era demasiado extenso, era bastante realidad, dispar también entre unos y otros. Nosotros pedimos una información en el periodo de transición y uno lo que veía, porque en realidad con la reforma previsional del 23 es razonable, en cualquier reforma previsional hay un aumento del número de trámites, porque las personas, aunque algunos no pierden los derechos, se jubilan con el régimen anterior, en general les viene como algún miedo y entonces hay más trámites. Pero en realidad si uno miraba la información, el número de expedientes crecía desde el 2021. O sea que en realidad ahí lo que hicimos fue explorar un poquito más en qué se podía ocasionar ese crecimiento. Si uno mira las dos áreas sustantivas del BPS que tienen que ver con esto, que es la gerencia de prestaciones, que es Montevideo, y la gerencia de UDE, que es el interior, en una más que se duplicaron el número de expedientes del 2021 al 2024 y en la otra casi se duplicaron. Entonces, en realidad, ahí lo que nos pasó es que el diagnóstico llevó a que se había implementado un nuevo modelo de atención, que en realidad básicamente lo que hizo fue permitió agendarse más rápido. Pero claro, el embudo se trasladó hacia la parte del estudio del expediente, porque dividió a los funcionarios, digamos, en dos grandes áreas. Una parte más de atención a la persona, pero con un trámite muy estándar y muy administrativo, y después la parte de la resolución del expediente, donde, claro, el organismo no tiene una cantidad de funcionarios de eso para sostentar este modelo. Con además alguna otra cuestión que, por ejemplo, en el interior, sobre todo, que las personas tienden a concurrir más a la sucursal, hubo una serie de trámites que se pasaron todas a decir, hágase un usuario personal y hágalo online. Eso no necesariamente es adecuado para el tipo de usuario que tiene BPS. Entonces, como en todo, siempre hay cosas que se rescatan también. Nosotros, parte de lo que estamos implementando hoy, que es uno de los planes que después podemos hablar, que tiene que ver con esto que se llamaba jubilación sin cese, que después vemos qué es, para mejorar ese trámite vamos a usar un aplicativo que se desarrolló en el periodo anterior, que se llama Mi Jubilación Estimada. O sea que en realidad, un poco acá la idea de nuevo es cambiar este modelo de atención, o sea, transformarlo, porque claramente no está dimensionado para lo que es las necesidades del usuario del BPS, pero tratando de decir, bueno, cuáles son las cosas que pueden eventualmente ser mejoras y que queden,
pero hay cosas sí de las cuales hay que cambiar porque en realidad tenemos un atraso. O sea, para que tengan una idea, en el 2024 el BPS de estos trámites prestacionales, siempre hablando, procesó 80.885 solicitudes, pero en el mismo año entraron más de 100.000. Claro. Entonces, no tenemos la capacidad de procesar el número que entra por año, por lo cual siempre uno va a tener un stock que queda allí sin resolver. Y obviamente el BPS atiende público en general a todo el mundo, pero también un público muy sensible. Estamos hablando que, por ejemplo, una pensión de invalidez, que es para personas que no contribuyeron necesariamente, pero que por su situación de vulnerabilidad y de incapacidad requieren una prestación que se financia vía rentas generales, estamos demorando en promedio 189 días. Entonces, una jubilación común, 201 días. Una prestación de sobrevivencia, una pensión por sobrevivencia, 252 días. Sí, son situaciones de urgencia que están del otro lado, ¿no? Y generalmente los reclamos también de usuarios o pensionistas o demás van por ese lado. También el plantearle a la institución la necesidad de agilizar justamente esos pasos. Entonces, ¿no? La total tranquilidad que nosotros vamos a focalizar mucho en tratar de mejorar esto. También, ojo que acá, yo quiero decir, tenemos muchos funcionarios muy comprometidos que trabajan mucho. Lo que pasa que a veces el organismo tiene procesos que no facilitan. Exacto. Y también esto tensiona a los funcionarios, que son los que están dando la cara de las personas, que obviamente, digamos, a la gente, y yo lo entiendo, no le importa que haya 58.000 expedientes. Su expediente es el trámite que importa. ¿Y consideran necesario reforzar la cantidad de funcionarios? Entiendo que hay un tema presupuestal también entre medio. Sí, nosotros desde que asumimos el 27 de marzo nos abocamos también a la parte de a armar el presupuesto del organismo. Entonces, había varios desafíos. Uno de ellos tiene que ver con un ayornamiento tecnológico, digamos, de lo que es la parte del sistema de prestaciones, que es básicamente el que gestiona y paga todas las prestaciones del Uruguay, no solo jubilaciones y pensiones. Que eso, no ahora, quizás hacia el final del quinquenio sí aporte resultados, porque estos procesos requieren mucho tiempo y el migrar, digamos, requiere mucho tiempo, pero eso sí va a dejar libre recursos que hoy se destinan a controlar muchas cosas que no están funcionando del todo bien. Y obviamente también hicimos un dimensionamiento y obviamente con restricciones presupuestales, pero sí estamos negociando con la OPP, que estamos en vías de tener una definición, que algunas vacantes del 2023 y el 2024 el organismo no las tenga que bajar, serían unas 173, pero más las que ya tiene el organismo por el propio cese de funcionarios, ¿no? O sea, de que se jubilan o se retiran, etcétera. Pero sí, obviamente, si uno piensa en los números que se han manejado públicamente, no estamos hablando de una cantidad infinita, pero bueno, la idea es, vamos a tener un refuerzo de funcionarios, vamos a tener mucho foco en mejorar procesos. O sea, nosotros, parte de las medidas, una de ellas fue simplificar el proceso de lo que es la evaluación de incapacidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sacar controles? No, yo siempre pongo mucho énfasis en que con los mismos controles uno puede sacar cosas intermedias que no agregan valor, o sea, cosas redundantes. Si yo te hago llenar 2 formularios y te pido información en 2 etapas en vez de en una sola, todo eso simplifica tiempo. A veces es lo más difícil de la gestión, ¿no? O sea, como que a veces lo más directo es que uno vea que necesita más funcionarios o que necesita ciertos recursos tecnológicos. Lo más difícil siempre es optimizar analizar, los procesos. Claro, pero y también es cierto que obviamente el BPS es enorme. Lo que nosotros nos hemos fijado es poner foco en algunos e ir caminando de a poco, de forma de poder ir teniendo algunos resultados en el medio. Bueno, y justamente para que los oyentes que tienen esos trámites pendientes sepan cuáles son los trámites en los que se va a tratar de agilizar mediante procesos o bueno, mediante algunos pasos que vayan en ese sentido. Exacto. Nosotros, para que tengan una idea, a fines del mayo teníamos unos 58.103, si la memoria no me falla, expedientes de estos prestacionales. No todos atrasados. O sea, el 24% de ellos tienen menos de 90 días. Ahora, eso sí, el resto tiene todos más de 90 días y en particular hay un 32% que tiene más de un año de antigüedad. Entonces, acá hay 2 tipos de acciones. En el corto plazo también. En el corto plazo tenemos una acción que tiene que ver con las cosas que ingresen nuevas para no seguir acumulando stock y después lo que tiene que ver con sacar atrasos.
Para lo que tiene que ver con sacar atrasos, estamos pensando, y todavía no tengo una fecha, pero pensamos que sea capaz que sea agosto, septiembre, la implementación de grupos especializados que trabajen más rápido en los casos, que a su vez vengan asociados con una parte de comunicación, que le llamamos call center, ¿no? Para que poder llamar a las personas y decirle, bueno, su trámite que está en este estado va a ser analizado así, porque también nos está pasando que obviamente hay muchísimas consultas de hace un año que pedí algo, hace 6 meses que pedí algo y no tengo ni noticias. Entonces, eso para lo que respecta como al atraso. Después, en lo que respecta a lo que empezamos a hacer de ahora en más, la mayoría de las medidas se aplican a partir de julio o a partir de agosto. Algunas van en un periodo que puede ser entre julio y septiembre, que son las que tienen que ver con las prestaciones no contributivas. Acá son 3 bloques. El primero que tiene que ver con las cuestiones de incapacidad, o sea, las prestaciones por incapacidad, que son jubilación por incapacidad, subsidio transitorio, pensión por invalidez. Había como un cuello de botella en lo que es la valoración de la incapacidad que requiere la Junta Médica. Allí contratamos 12 profesionales médicos más para lo que es la valoración en régimen de arrendamiento de obra. Obviamente requieren capacitación, pero si existiera la posibilidad de que se necesitan más, allí se puede contratar también más personas. Esto va a impactar sobre todo en lo que son las juntas médicas no AFAP, o sea, las personas que no tienen AFAP, que también eso requiere, porque esa junta médica se integra distinto. Quienes tienen solo BPS. Después también en el proceso de valoración de incapacidad reducimos trámites redundantes. O sea, esto ya se había aplicado en lo que era pensión por invalidez, resultó bien, entonces estamos aplicando la misma mejora del proceso que esperamos que impacte en una reducción del tiempo. En lo que tiene que ver con jubilación común, 2 medidas. Hoy, en parte de este modelo de atención, era que todo trámite que ingresa al instituto va a ser analizado en profundidad. Acá hay personas que no necesariamente necesitan un análisis en profundidad porque ya tienen una situación bastante resuelta, que es las personas que hoy no estén en actividad, o sea, que no sigan trabajando, pero que se presentan y ya tienen la edad y los años de trabajo para acceder a la jubilación, hacerle un trámite bastante más rápido, decir que con poco, digamos, con un control mínimo, eso se pueda otorgar, porque ya son personas que ya tienen registrado y reconocido en su historia laboral los años de servicio. Incluso estamos pensando en que en esta situación, si incluso ellos tienen que agregar años de trabajo, que a veces ocurre, mientras se hace el trámite de agregar, como están sin actividad, liquidarles la jubilación con lo que tienen hoy y eventualmente, si después se generan más años, reliquidar. Estas son 2 medidas que la idea es aplicarlas en Montevideo desde julio y en el interior estamos viendo la fecha, pero también la idea sería, muchos lados ya incluso en el interior lo pueden llegar a hacer así, pero la idea sería afinar una fecha común. Luego en lo que tiene que ver para lo que son las prestaciones, esto que llamamos el otro cuello de botella, que es la jubilación sin cese, ¿esto qué es? Nosotros tenemos muchas personas que tienen causal, pero que en realidad no necesariamente se quieren jubilar. Lo que quieren saber es cuánto van a cobrar. Y como no existe hoy, y esperemos que al fin del quinquenio sí exista, pero un procedimiento por el cual yo te puedo dar una estimación jubilatoria, la persona se presenta y te dice, no, yo quiero hacer mi jubilación, pero todavía no sé si me quiero jubilar. Entonces, quieren averiguar cuál es el panorama. Le ponemos el título de jubilación sin cese. Bueno, allí tenemos un cuello de botella importante. ¿Por qué? Porque lo más probable es que después que demoramos en hacer todo ese cálculo y casi que liquidar una jubilación, la persona viene y nos dice, no, pero en realidad yo ahora no me jubilo, me quedo un poquito más. Entonces, lo que vamos a estar instrumentando a partir de agosto, que para eso te decía que estábamos usando un aplicativo que se había desarrollado en el periodo anterior, en el marco de este modelo de atención, es brindar un cálculo estimado. Obviamente no va a ser la liquidación final, pero es un cálculo bastante bueno, en donde le vamos a decir a la persona, a partir de agosto, en Montevideo y en algunas localidades del interior, ¿usted quiere saber cuánto va a cobrar o se quiere jubilar? No, quiero saber cuánto voy a cobrar. Bueno, esta es su proyección. No, bueno, entonces sigo trabajando. Perfecto, se soluciona ese trámite y cuando usted se quiere jubilar, viene e inicia una solicitud de jubilación. Si no, si ahí dice, me quiero jubilar, inicia la solicitud de jubilación. Pero bueno, acá es donde tenemos un cuello de botella bastante importante, que esperemos que por esta vía, digamos, de avanzar hacia en este sentido, lo logremos ir mejorando. Acá también a mí me gusta siempre ser muy honesta, nosotros estamos trabajando intensamente, la gente la verdad que a nivel operativo también le está poniendo muchas ganas. Lo cierto es que es un organismo enorme, con una atención territorial muy extensa, entonces estamos caminando en mejorar todo esto. A veces me preguntan, ¿cuántos días querés bajar del trámite? Bueno, si fuera por mí, que demore lo menos más rápido posible, claro. Pero por hoy no tengo una cuantificación porque no tengo un dimensionamiento operativo de cuánto podremos llegar a bajar. Sí, También estamos haciendo una experiencia primera de ver, bueno, a fin de este año
cómo estamos. Claro, y me quedo pensando en esas realidades que vos también planteabas, la diferencia entre Montevideo y el interior, con distintas realidades también en lo que tiene que ver con fuera de Montevideo. ¿Hay alguna zona del país en donde se están registrando más atrasos o más tipo de trámites, dependiendo también de la realidad de cada departamento y cada zona del territorio? Bueno, ¿no? en realidad en el interior tenemos una situación bastante compleja en todo el interior, porque en realidad este modelo de atención tuvo un particular impacto en el interior porque cambió bastante el modelo anterior que tenían, que ojo, ya había que cambiarlo. Pero por eso ahora estamos haciendo también un trabajo que más allá de estas medidas de corto plazo, estamos trabajando con miras a mirar un poco cómo redimensionamos esto. Y ahí tenemos un grupo de trabajo específico que ya hace más de un mes que está funcionando y que la idea es que genere resultados de cómo cambiar esto en el mediano plazo. Y acá un poco la idea es que, por ejemplo, en el interior se vuelvan a hacer trámites sin agenda previa de repente, algunas cosas que hay que ver cuáles son, sí que puede ser eventualmente, y ahí no tienen por qué ser para todos los lados las mismas, ahí es donde importa el diagnóstico de cada territorio. Claro. Porque parte del problema que hubo es que este proceso igualó a todo el mundo. Y a veces yo, por ejemplo, el otro día estuve recorriendo lo que son las dependencias de Montevideo, pero que no están centralizadas en el centro. Y claro, hay muy buenos supervisores que en realidad organizan el trabajo en función de los recursos que tienen y la necesidad de cada zona. Por ejemplo, el supervisor de Colón nos decían, bueno, acá son muy importantes los préstamos, entonces a mí me vendría bien poder decir, no te doy agenda. Y bueno, ese tipo de cosas hay que estudiarlas y nosotros entendemos desde el directorio que está bueno en cada zona tener una respuesta en función de las necesidades de la zona. Entonces, este grupo lo que está tratando de hacer es dimensionar eso. Y una vez que tengamos eso, la idea sería que algunos trámites que no requieran agenda previa se puedan realizar, volver a dimensionar lo que es la atención presencial y telefónica para personas que no pueden necesariamente hacer trámites virtuales, ¿sí? Que a todos nos pasa, es un desafío cuando uno tiene limitación de recursos y quiere decir, bueno, la tentación de decir voy por este camino, pero también es cierto que el público que atiende BPS requiere muchas veces tener una asistencia presencial o una asistencia telefónica que te guíe, ¿no? Y bueno, eso de nuevo hay que dimensionarlo. Eso me parece súper importante porque nosotros recibimos montones de reclamos y comentarios de oyentes que por averiguar algo, hasta como decías vos, del seguimiento de un trámite, bueno, o que no atienden o demoras o demás, sí. Y para el usuario es súper importante por lo menos saber en qué está determinado trámite o cuáles son los pasos a seguir, sobre todo también con algunas poblaciones que pueden requerir un poco más de ayuda y de orientación, ¿no? Sobre eso entonces se va a poner un ojo. Sí, de nuevo, la idea ahí es que el resultado allí seguramente, nosotros es algo que ya estamos trabajando, pero seguramente ese resultado se vea más a mediano plazo, porque el foco nuestro va a ser. A veces lo que pasa con los institutos previsionales, no solo en el BPS, en todos lados, es que tiene una visión muy legalista, diría yo, ¿no? O sea, vos te dicen, firma acá y es una cosa que le llamamos la vista, que se le denegó, se le otorgó. Como yo le digo, usted no llegó al baremo. La gente no entiende lo que le estamos diciendo. ¿Qué quiere decir que no llegó al baremo? Bueno, que usted en realidad se presentó para solicitar una jubilación por incapacidad. La reglamentación dictamina que usted tiene que tener cierto grado y no alcanza ese grado. Pero entonces estamos trabajando en que le podamos informar esto segundo. Exacto. Y no lo primero. Esto no es fácil, ¿no? O sea, yo te lo explico fácil, ese es el foco y es el lineamiento que estamos trabajando desde el directorio con los servicios. Pero bueno, acá también importa que tenemos que tener un criterio razonable de cómo se implementa en todos lados. Pero en ese sentido, sí, estamos trabajando. Porque, de nuevo, también, por ejemplo, el BPS es un organismo, como yo digo siempre, es muy potente porque instrumenta todas las políticas públicas que tienen relevancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que es la relación con el MIDE, nosotros tenemos un sistema de ventanilla única en 14 puntos del interior, en donde, por ejemplo, el BPS toma lo que es la declaración jurada, que eventualmente posibilita asignaciones familiares o, bueno, allá le dicen AFAM, pero o la parte de las TUS. Esto lleva de la tarjeta Uruguay Social. Claro, exactamente. Esto lleva un tiempo importante, ¿no? Entonces también estamos trabajando con el MIDES en cómo se puede simplificar ese proceso para también disminuir los tiempos de atención. Entonces también poner el foco en que el BPS, el usuario que recibe es único en el Estado uruguayo, entonces está bueno que lo atendamos con el foco de que es el Estado uruguayo que le está dando una respuesta,
pero también una respuesta que sea entendible, lo más entendible posible, dentro de que sea correcta, obviamente, porque uno por simplificar la comunicación no puede decir cualquier cosa. No, ni saltearte pasos, ni hacer los trámites, más simplificar el trámite y que se termine dando una prestación a quien no corresponda, porque ese también es otro de los reclamos que a veces se plantea, ¿no? Pero con la implementación de la ventanilla única, recuerdo que se planteaba eso, de poner al usuario o a la persona en el centro y que no tenga que ir a 3 ventanillas para hacer un mismo trámite, ¿no? Que pase todo por la persona. Exactamente. Bueno, de hecho también, nosotros hoy también en muchos puntos tenemos ventanilla única con DGI. Estamos instrumentando también que en muchos lugares donde, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo no tiene sede, que pueda atender en locales del BPS, no necesariamente todos los días. O sea, entendemos nosotros que es muy bueno trabajar en esa línea, porque de nuevo lo que repercute es en un bienestar para las personas. O sea, más allá de las grandes cosas que uno puede hacer, que obviamente el BPS tiene un papel a jugar en lo que es las políticas públicas, pero en realidad en lo que refiere estrictamente a lo que sí depende del directorio, que es la gestión del instituto, hay mucho para avanzar ahí. Sí. Un abanico súper amplio, los trámites y las distintas poblaciones que atiende el BPS. Además de estos trámites atrasados que ustedes estuvieron haciendo el análisis, ¿con qué otros aspectos se encontraron cuando asumieron al frente? Bueno, muchos, te diría que... Aspectos que generaron preocupación, como esto de los trámites atrasados, por ejemplo. Sí, no sé si preocupación, son cosas que te van pasando que tenés que ir solucionando, ¿no? O sea, nosotros estamos también poniendo un foco, hay en muchos lugares del interior que estamos visitando, se manifiesta un tema de, bueno, trabajo informal y cómo son las inspecciones. Y bueno, allí, obviamente, yo siempre comento que la parte de ATIR, que es lo que funciona en BPS, que es las inspecciones para el tema de cómo trabajan las personas, si están registradas, si se aporta bien, si están declaradas, funciona muy bien. Hay todo un trabajo previo a la inspección directa de la persona que tiene que ver con trabajo estadístico de intercambio de datos con otros organismos, pero también es cierto que hay que reforzar ciertas áreas, de decir, bueno, está la posibilidad de hacer una nueva, que le pedimos a los servicios que estudiara, una nueva ley de refinanciación de adeudos, que siempre cada tanto es importante. Después existe la posibilidad también de establecer un plan más de inclusión, que tiene que ver con que obviamente va a ser una fiscalización, pero más desde el punto de vista de decir, bueno, de ahora en más está bueno que entendamos todos que el trabajo formal es del que derivan derechos, que después en qué zonas es más importante, digamos, de repente hacer una fiscalización directa, coordinarla con otros organismos, que era algo que no necesariamente se estaba coordinando tanto. Todo eso agrega potencia, digamos, a la parte de fiscalización y es una gran preocupación del directorio. En particular, nosotros lo que sí hemos tomado una resolución, que cambia una resolución que se había tomado en el periodo anterior, es cuando vaya un inspector de BPS a una empresa y detecte que hay una situación de irregularidad en términos del cómputo de laudos, o sea que la persona figura con un salario que no podemos determinar a priori o que figura con un salario inferior a lo que es el laudo del Consejo Salario, se va a notificar inmediatamente al Ministerio de Trabajo, que era algo que se había dejado de hacer. Y lo otro es, en el caso en que no podamos determinar con base cierta qué salario cobraba la persona, ahí nos ampara el Código Tributario en su artículo 74 y lo que vamos a hacer es imputarle el laudo de los consejos de salario. Después estamos estudiando también en este sentido de reforzar lo que es la parte de la recaudación y en realidad esto, cuando llego a recaudación, tiene que ver con los recursos, pero también tiene que ver con la inclusión. O sea, en los organismos previsionales el tema es la inclusión de las personas. Estamos estudiando también una serie de cambios que eventualmente luego podrían plantearse a nivel que requieren normativa, ¿no? O sea, que serían cambios a plantear al Parlamento. Y después con respecto a, me quedé pensando, ahora quiero hablar un poco de las jubilaciones más bajas también, que se estaba esperando alguna definición en ese sentido. Con respecto a las fiscalizaciones, también ahí precisás recursos humanos, porque las fiscalizaciones se tienen que hacer también yendo a los lugares y demás, que siempre es tema de cuántos recursos humanos hay. Vos hablabas hoy también de la posibilidad de incorporar más, pero en eso el cuerpo inspectivo, ¿qué tan flojo está o está en condiciones? El cuerpo inspectivo tuvo una caída importante en el último periodo. Nosotros lo vamos a reforzar. También es cierto que las acciones de fiscalización no se acotan, por eso yo siempre pongo mucho énfasis en el cuerpo inspectivo. Es súper importante el cuerpo inspectivo porque además también hay algo que es cierto. La historia laboral existe desde abril del 96 para adelante. Allí también hay denuncias. O sea, hay personas que vienen y dicen, yo no estaba registrado, no me aportaron, y allí uno tiene que disparar una inspección porque la persona tiene
o no derechos en función de que esa situación se verifique. Entonces, el cuerpo inspectivo, que es importante, que tuvo una caída, nosotros lo vamos a reforzar. También es cierto que no quiero dejar de destacar que la inspección pasa también, la fiscalización pasa por toda otra área que además del cuerpo inspectivo directo quiere decir aplicar, por ejemplo, inteligencia artificial o inteligencia de datos a toda la parte de intercambio de datos y cruzamiento de cómo uno focaliza la fiscalización. Obviamente, si no, también después uno tiene que poner trabajo en crear lo que nosotros llamamos ambientes de control, ¿no? O sea, a veces las fiscalizaciones directas lo que crean es eso. Más allá de atender además denuncias particulares, que siempre está abierto, lo que uno crea es un ambiente de control donde, bueno, obviamente si aparece un inspector, deja la sensación de que hay un control. Pero digamos, para dejar claro que no se circunscribe solo la parte de inspectores. A la fiscalización con personal, digamos. Y con respecto a las jubilaciones más bajas, el gobierno estaba analizando cuándo y cómo dar un aumento adicional, y para esta semana se habían anunciado que podrían estar las definiciones. Sí, no tengo claro si esta semana o en algún momento dentro de poco, porque bueno, hay cosas que aún se estaban definiendo, digamos, respecto a eventuales compromisos que consumen espacio fiscal, pero sí, estamos estudiando porque obviamente es un compromiso, pero no estoy en condiciones hoy de decir ni cuándo ni cómo, porque obviamente los compromisos se van a cumplir, pero hay un desafío fiscal, digamos, un desafío de la situación general que, bueno, obviamente hay que acompasar todos los compromisos en un presupuesto. La idea es que sea un adicional que quede fijo para ese sector. Sí, en realidad en general la política siempre fue adicional. Tampoco que necesariamente se tenga que dar de igual manera que se había dado en el pasado, pero sí, siempre se está hablando de un incremento adicional para las prestaciones más bajas, que habría que ver también cómo se focaliza. Perfecto. Bien. Bueno, también el BPS daba cuenta de una extensión del plazo para el reconocimiento de años trabajados. ¿Hasta cuándo es el plazo? ¿Cómo se está dando esta dinámica? Bueno, ahí de nuevo, esto es bien interesante porque es desde abril del 96 para adelante que existe la historia laboral, las personas aportan y ese aporte queda computado en su historia laboral. Uh-huh. Si eventualmente no se aporta, ahí se tiene que hacer la denuncia a los efectos del reconocimiento. ¿Qué pasaba para atrás? Para atrás lo que no existía era que el BPS tuviera un registro de que las personas habían aportado. Y como yo digo siempre, en Uruguay a todos nos parece que nos jubilamos por trabajar, pero no nos jubilamos por trabajar, nos jubilamos probando que aportamos. Uh-huh. Porque todas las prestaciones en Uruguay contributivas, o sea, de personas que no tienen una situación de vulnerabilidad, uno accede si tiene por lo menos un mínimo de años de servicio. Para los que quedaron en el régimen sin reforma, a los 60, 30 años de aporte, y en el otro extremo, para el que requiere menos, a los 70, 15 años de aporte. Entonces, como siempre requerimos un número de aportes mínimos, antes del 96 lo que existe es la necesidad de reconocer años de trabajo, porque no existía historia laboral. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de prueba? Bueno, hay diversos. Las personas... El BPS ya ha hecho un trabajo de reconocimiento para atrás, por ejemplo, si uno era maestra, si ya tenía la empresa, capaz que ya está en mi historia laboral ese periodo. Ahora, capaz que hay personas que no, porque trabajaron, no sé, en servicio doméstico, en rural, en empresas que cerraron, pero ellos tienen recibos o tienen pruebas de que trabajaron, eso es una prueba documental que se aporta, o en el peor de los casos hay que tomar lo que se llama la prueba testimonial, que sigue valiendo para los años anteriores a abril del 96. Entonces, ¿qué es lo que pasó en realidad en la reforma del 23? Que se incorporó un artículo que estableció un plazo perentorio para hacer ese reconocimiento, porque tradicionalmente las personas lo hacían cuando se venían a jubilar. En la reforma se incorporó este artículo que era el plazo para hacer este reconocimiento en función de la edad de las personas en junio del 2023. Entonces, ¿quiénes tienen plazo? Tenían hasta mayo de este año y nosotros por decreto lo extendimos hasta mayo del año que viene, los que hoy tienen 62 años y más. Los que hoy tienen 62 años y más, que en realidad es la franja más compleja para el anterior abril del 96, tienen plazo hasta mayo del 2026 para hacer este trámite de reconocimiento de años de trabajo. Acá muchos de ellos, la verdad, los tienen capaz, porque ya lo hicieron o ya lo tienen incorporado en la historia porque trabajaban en un primaria y ya teníamos los datos, pero muchos de ellos capaz que no, entonces la idea es que se agenden al 0800-1997 por la agenda web o, en especial en el interior, en cada sucursal uno también se puede agendar. Ese día se va a ir con una hora y un día en la que tiene que venir a hacer este trámite de reconocimiento.
Acá sí, y a veces esto es medio antipático, pero hay mucha gente que sí tiene usuario personal. Si uno tiene usuario personal, puede entrar a su usuario personal y ahí puede consultar la vida laboral. Y yo siempre recomiendo una pestaña dentro de vida laboral que es mejor que la historia laboral, que es más sencillita, que es un resumen, que en realidad se llama años para mi jubilación. Que uno ahí entra y ve que tiene el periodo, la empresa, y si por ejemplo fue docente y tiene bonificación, qué tipo de bonificación tiene. Entonces ahí las personas ya pueden verificar si existe un periodo que no esté ahí. O que existe un periodo que dice pendiente de estudio. Entonces allí se agendan. Si pueden aprobar prueba documental es mejor. También existe ahora la posibilidad, porque la reforma también lo previó, que si uno tiene un número X de años probados en la historia laboral, hay un número que se puede tomar como probado fictamente. Entonces la idea sería simplificar este proceso de forma de informarle a la gente, decirle, bueno, mire, vamos por este camino de tomar la prueba ficta. Si eventualmente no alcanza, hay que aportar prueba testimonial, que es desde el punto de vista del organismo de la persona lo más tedioso, porque demora, es un proceso complejo donde hay que valorar la prueba testimonial, ver que no haya contradicciones, eventualmente al final del proceso se puede negar el periodo. ¿Es con testigos eso? Y cuando no hay prueba documental, cuando no se puede aplicar el cómputo ficto, etcétera, y sí, al final del día terminan testigos. Qué importante aclarar. Siempre anterior a abril del 96. Abril del 96. Qué importante aclarar cómo se da este trámite, porque nos llegaron varias consultas a través del WhatsApp de oyentes que están pendientes de la entrevista y bueno, que quieren reconocer sus años. Así que vamos a reiterar hasta cuándo hay tiempo y a través de dónde tienen que solicitar la fecha. Los que tienen 62 años y más a junio de este año, al 0800-1997 o vía agenda web o en el interior, en cualquier sucursal, se van con un día y una hora. Ahí la sugerencia es, si ellos ya saben que le faltan años y, por ejemplo, las empresas ya están abiertas, siguen abiertas, se puede concurrir a la empresa y les piden que les hacen un comprobante que les dicen que es para el BPS, importa que registren no solo el periodo, sino también el monto por el que se aportó. Eso allana muchísimo porque esa prueba documental ya se incorpora y es mucho más rápido. Muy bien, bueno, Jimena Pardo, presidenta del Banco de Previsión Social, muchas gracias por estos minutos aquí en Radio Sarandí. Por favor, un gusto y a las órdenes. Muchas gracias.